Bueno, buenas tardes para todas y todos. Ahí veo que nos estamos conectando ya. Vamos a esperar unos segunditos más y comenzamos. Ok. Bueno, ahora sí, mientras se van conectando el resto, les doy la bienvenida a todas y a todos al ciclo de conferencias internacionales El fenómeno religioso desde las ciencias sociales del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. En esta conferencia tenemos el placer de recibir al doctor Luis Bamondes de la Universidad de Alberto Hurtado de Chile. Bueno, los que ya se han conectado ya conocen un poco la dinámica. Primero vamos a proceder a presentar al doctor Bamondes y a su conferencia. Luego lo vamos a escuchar y por último vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Mientras lo van escuchando, ya pueden ir escribiendo su pregunta y sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas que ven más abajo. Al finalizar la presentación, las vamos a ir leyendo, las vamos a ir agrupando para que Luis las pueda ir respondiendo. Así que bueno, gracias de nuevo por acompañarnos. Voy a comenzar con la presentación y después, viste, te doy la palabra. Bueno, el doctor Luis Bahamondes, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, en España, es magíster en Ciencias Sociales con mención Sociología de la Modernización y licenciado en Historia por la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son el estudio del fenómeno religioso latinoamericano y sus vínculos con los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en la región. La conferencia del día de hoy se titula El sitial de la religión en un escenario de crisis generalizada, en la que el doctor Bahamondes nos va a hablar sobre el oportunismo, el sentido de comunidad y la desconfianza institucional en Chile, en el Chile contemporáneo. La crisis de confianza de las instituciones de todo orden ha implicado el debilitamiento de los liderazgos tradicionales y el descrédito de las estructuras, lo que ha producido diversas reacciones en el escenario religioso local. Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación y te escuchamos muy atentamente. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, darle las gracias a Valentina por la gestión, también de manera especial a Néstor por el contacto y la posibilidad de poder compartir con todos ustedes. Quisiera iniciar esta pequeña conferencia, 25-30 minutos, con un tema que es bastante amplio, pero que intentaré focalizar en algunos aspectos particulares para poder caracterizar lo que hemos denominado como un escenario de crisis generalizada. Por eso que la presentación del día de hoy se titula El sitial de la religión en un escenario de crisis generalizada, oportunismo, sentido de comunidad y desconfianza institucional en el Chile contemporáneo. Lo primero es dar cuenta del escenario temporal que vamos a analizar, particularmente en Chile uno de los hitos sobre los cuales se trabaja de manera bastante, comillas, cercana las transformaciones sociales y culturales, un corte temporal importante en la restauración de la democracia, por eso se toma 1990, anteriormente la dictadura de Pinochet durante 17 años, entonces la restauración de la democracia, la transición hacia un régimen democrático en 1990 y hasta el día de hoy. ¿Qué es lo relevante, digamos? Es que Chile comienza a presenciar, comienza, digamos, a vivir cambios importantes dentro del ámbito sociocultural, la restauración de la democracia que ya he señalado en 1990, la apertura al fenómeno de globalización de manera mucho más amplia, una tendencia a la secularización de la sociedad, mayor cobertura educacional, nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que comienzan a penetrar en las dinámicas sociales en todo el país y comienzan a aparecer distintos estudios que dan cuenta de una mejoría importante en indicadores de desarrollo humano. Importante este corte temporal para comprender la realidad del Chile contemporáneo, porque implica transformaciones, como ya señalado, en distintas áreas, entre las cuales también están las transformaciones en el plano religioso. Todo este tipo de transformaciones tienen un impacto
de manera muy así simple para poder graficarlo en esta presentación, en el comportamiento del individuo. Recordemos que la dictadura implica restricciones, restricción a la libertad de asociación, a la libertad de prensa, censuras, por supuesto que represión, violación a los derechos humanos, pérdida del tejido asociativo, entre otras. Se restaura la democracia en 1990 y hay un impacto que comienza a visibilizarse paulatinamente en el comportamiento de los sujetos. Se comienzan a elaborar una serie de trabajos y de papers y publicaciones que dan cuenta de nuevas lógicas de individualismo en los sujetos, una búsqueda por el éxito, se dice que se goza una libertad plena en este periodo, se ve con optimismo la restauración de la democracia, uno de los eslogans políticos cuando se restaura la democracia es Chile, la alegría ya viene, dando cuenta de un periodo anteriormente oscuro de violencia política. No obstante, hay algunos resabios que permanecen como hijo de la dictadura, que es el miedo al otro, la desconfianza y por otra parte una búsqueda de cierto bienestar vinculado al materialismo, que por supuesto nos vamos a dar cuenta progresivamente que no alcanza a todos, que quedan masas de población excluidas de ese éxito aparente, entre otras dinámicas. Es importante cómo se va configurando un Chile contemporáneo, de los 90 en adelante me refiero, con una representación imaginario de éxito. Chile deja atrás de manera, se dice, de manera exitosa la dictadura, hace una transición hacia la democracia de manera ejemplar, estoy repitiendo algunos de los discursos y cosas que se decían en aquel minuto. Se decía que Chile era un país muy próspero en términos económicos, el mejor de la región, se nos dijo durante mucho tiempo. Se comenzaron a aparecer en la prensa algunos apelativos, hablando de Chile como el milagro económico chileno, los jaguares de América Latina, tomando en cuenta como una suerte de paralelo lo que había ocurrido con los países asiáticos y su boom económico. También se habló en algún minuto, da pudor decir esto, Chile, los ingleses de América Latina, y una serie de, yo diría que de calificativos, de elementos que pretendían representar al país como un país que había dejado atrás este periodo oscuro y que comenzaba a transitar a un periodo de prosperidad, desarrollo y éxito. Ya durante la primera década de los 90, por ejemplo, comienzan a aparecer, hacia fines de los 90, comienzan a aparecer algunos diagnósticos generados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en términos locales. Y, por ejemplo, acá una pequeña cita, un pequeño extracto del Instituto Nacional de la Juventud, que ya sostenía el año 2015, mirando lo que había ocurrido durante la primera década de restauración de la democracia, nos hablaba de cambios económicos, tecnológicos, políticos y culturales que fueron modificando, que es la parte que a mí me interesa, la modificación, la transformación, el cambio, la mutación, la forma de organización de la sociedad. De modo que los valores liberales fueron sustituyendo a los valores tradicionales que representaban a una mayoría. Junto con esta pequeña introducción, quisiera avanzar en el corte temporal. Si saltamos a lo que ocurre hoy día, los invito, digamos, a ver esta pequeña gráfica. Cuando hablamos de crisis, en términos más actuales, daremos cuenta de, y es de conocimiento público, Chile tuvo un estallido social, una protesta social importante en octubre del 2019, lo que fue denominado como un estallido social en este país próspero que se venía graficando desde la restauración de la democracia. Entonces tenemos una primera ahí crisis política, sociopolítica relevante, que fue e hizo tambalear los cimientos de la clase política, de la sociedad en su conjunto. Transitamos hacia marzo del 2020, nos encontramos con el inicio de las cuarentenas producto de la situación de la pandemia, que en julio del año 2020, hace bastante pocos meses atrás, termina con una agudización de la crisis ya social, política, económica, una crisis, digamos, generalizada.
Y tenemos una proyección hacia octubre del año 2020, que es el plebiscito por una nueva constitución, que lo que debería, digamos, a lo que nos debería llevar es a dejar en el pasado la constitución de la dictadura de Pinochet, con la cual hemos funcionado aún restaurando la democracia. Entonces ahí vamos vinculando los dos planos. Quiero colocar esta gráfica y quizá acá extenderme un poco más. Cuando hablamos de crisis de confianza, es importante dar cuenta que la crisis de confianza en el país comienza a visibilizarse de manera mucho más clara, yo diría que desde mediados de la década de los 90. Chile, la alegría ya viene, las instituciones funcionan, se nos dijo durante mucho tiempo, en fin, comienza a ser corroído por la duda, por la corrupción en algún minuto, por la desconfianza, por los privilegios, por la desigualdad, por la inequidad, entre otras. En el plano religioso en particular, es importante sostener que a inicios de los 90, una de las entidades, de las instituciones que gozaba de mayor confianza en los chilenos y chilenas era la Iglesia Católica en particular. La Iglesia Católica había tenido un rol muy protagónico en el proceso de restauración de la democracia y durante la dictadura un rol muy, muy importante respecto a la defensa de los derechos humanos a través de una institución que es bastante reconocida que se llama Vicaría de la Solidaridad, que lo que hacía básicamente era acoger las denuncias, realizar investigaciones, presentarse a los tribunales para denunciar la violación flagrante de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Y por lo tanto, cuando se restaura la democracia, la Iglesia aparecía en un sitial muy alto de valoración, de confianza, de respeto por parte de la ciudadanía. Paulatinamente, esa confianza hacia la Iglesia comienza a deteriorarse por distintas causas. Yo no soy muy partidario de analizar la crisis de confianza de las instituciones y en particular de la Iglesia solo a la luz de los casos contextuales de abuso sexual, acoso sexual, abuso de poder, conciencia, entre otras. Creo que es una salida bastante fácil para poder explicar el descrédito de la iglesia, de las iglesias, tanto católicas como evangélicas. ¿Por qué lo digo? Porque ya teníamos indicadores anteriores a las denuncias propiamente tal, y que dan cuenta de que el fenómeno de descrédito, desconfianza, desencanto hacia las instituciones era mucho más profundo que la gravedad que tenían los delitos perpetrados por algunos de sus miembros. ¿A qué me refiero? Durante la época de la dictadura, la cara que tuvo la Iglesia Católica, las iglesias, también incluida la evangélica, era una cara que era bastante social, por llamarlo de alguna manera. Era una iglesia social, una iglesia vinculada a procesos de alfabetización en su minuto, comedores populares, ollas comunes, estrategias de sobrevivencia como comprando juntos, en fin, asistencia en la temática de derechos humanos, intentar superar la pobreza, una iglesias muy territoriales, con mucha presencia en los sectores barriales, en fin. Lo que nos encontramos de los 90 en adelante es una iglesia que tiene un sello que es mucho más moral. No estoy diciendo que lo social no esté presente, pero su sello a través de determinadas acciones e hitos fue marcando una caracterización de una iglesia más conservadora, de una iglesia más moral que inclusive social. Voy a colocar algunos ejemplos que me gusta ilustrar para poder caracterizar esta iglesia católica chilena de principios de los 90. En la época de la democracia, en la época de mayores libertades, en la época de, comillas, la alegría. ¿Cuáles son estas caracterizaciones? En los 90, donde la iglesia muestra una cara más conservadora respecto a temáticas que ellos denominaron como valóricas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Chile era uno de los pocos países a nivel latinoamericano, inclusive a nivel mundial, que no tenía ley de divorcio. Había un fuerte lobby, un fuerte rechazo por parte de las iglesias para que no se legislara y en Chile no existiera una ley de divorcio. Tenemos una ley de divorcio que es muy tardía en relación al resto del mundo. Es en el contexto, digamos, de
fines de la década de los 90, principios del 2000, que ya se plasma de manera más concreta. Entonces, rechazo a la ley de divorcio por parte de las instituciones eclesiales. Rechazo por parte de estas instituciones a que pueda otorgarse educación sexual en la escuela pública, jornada de educación sexual. Nuevamente dicen que aquello no le corresponde al Estado, le corresponde a las familias y por lo tanto no se debiese implementar la jornada de educación sexual en los colegios, que hasta el día de hoy no existe, de paso, en la escuela pública chilena. Tenemos una segunda. ¿Qué decir de que durante los 90 en Chile no existió ninguna fórmula para poder llevar a cabo ley de aborto? Bajo ninguna causal. Tenemos ley de aborto ahora recientemente. Fuerte lobby, rechazo, presencia de la Iglesia para que no se legislara a favor de una ley de aborto en determinadas causales. Digamos, 3 situaciones. Voy a colocar 2 más, que son bastante, de alguna manera, caricaturescas, pero que reflejan esta iglesia, digamos, conservadora, y que de alguna manera termina generando cierto desencuentro, desencanto con la propia ciudadanía. Es durante también los 90 que la iglesia presiona para que grupos de rock, como por ejemplo Iron Maiden, no ingresen al país porque son nocivos para la juventud chilena. Otro ejemplo, se nos prohíbe durante la década de los 90 que podamos ver una película, La Última Tentación de Cristo. Dice que atenta contra el cuerpo moral de la sociedad chilena reflejada en el catolicismo. ¿Qué decir de hoy día cuando hablamos de matrimonio de personas del mismo sexo, cuando hablamos de el tema de las adopciones y otras? Entonces, grafico con estos pequeños ejemplos, básicamente una suerte de desencanto, por otra parte, de falta de sintonías entre lo que la ciudadanía está demandando, lo que la feligresía, cierta feligresía le demanda a sus propias instituciones y lo que las instituciones también son capaces de poder llevar a cabo. Lo que ustedes ven en la gráfica, ¿cuánta confianza tiene usted en la Iglesia Católica y en la Iglesia Evangélica? Son cifras del Centro de Estudios Públicos de diciembre del año 2019. Si ustedes ven la gráfica, darán cuenta que en octubre del año 2009, la confianza en la Iglesia Católica era de un 50%. Si lo vemos en diciembre del año 2019, disminuye abruptamente hacia un 14%. Cuando lo vemos en el caso de la Iglesia Evangélica, un 34% de las personas confiaba en la Iglesia Evangélica el año 2009, en la actualidad un 17%. Lo que vemos en estas dos cifras es una abrupta caída en términos de confianza de las instituciones, lo cual no implica, y acá hay una aseveración que vale la pena volver a sostener, no implica que los chilenos sean menos religiosos. Lo que implica desde mi punto de vista es que se sienten menos partícipes, reflejados hacia una institución como la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas en particular. Quiero dar algunas cifras para que puedan caracterizar lo que yo estoy señalando. Durante la década de los 70, 80, en fin, las cifras de adhesión al catolicismo eran muy, muy altas, quizá las más altas dentro de las más altas de América Latina. Algunos hablan de que superaban el 70% el catolicismo. Al inicio de la década de los 90, el 70% de los chilenos y chilenas adhería al catolicismo, y nos encontramos que hoy día, el año 2019, que son las últimas cifras que las cuales disponemos, solo el 45% adhiere al catolicismo, profesa el catolicismo en el Chile actual. Tenemos una suerte de estabilidad, una suerte de planicie respecto a el mundo evangélico, bastante plural en su conformación, donde se sitúan las cifras en el 18% de la población. Luego tenemos alrededor de un 4, un 5% de otras religiones o creos, y una masa de población muy importante que ha sido tipificada como ateo, agnóstico, sin religión, dentro de una misma categoría que supera en algunos casos el 30%. ¿Qué es lo relevante de esta cifra? Es que pareciera ser que la afinidad, cercanía,
relación que los sujetos, que los chilenos y chilenas tenían con las instituciones eclesiales, hoy día debe ser analizada desde una óptica distinta. Hoy día, como señalan las cifras que le he mostrado acá, hoy día no existe un alto grado de confianza en las instituciones. Es de todo orden, pero en las instituciones religiosas que hoy día nos convocan, existe una suerte de descrédito, desencanto, desconfianza hacia estas instituciones. ¿Qué es lo que me interesa en particular poder reflejar en estos minutos? Lo primero es que hay una pérdida de protagonismo en la resolución de problemáticas sociales por parte de las instituciones. Eh, Les coloco algunos ejemplos concretos. Frente a la violación de derechos humanos, el protagonismo de la Iglesia Católica y también del mundo evangélico para instalar la temática en situaciones muy, muy complejas de persecución, de violación, de tortura, en fin, existió un protagonismo de parte de la Iglesia para poder exponer esto públicamente, tener vías de solución y otras. Tenemos el estallido social, que ya he señalado, en octubre del año 2019, y más allá de algún pronunciamiento público a través de algunas pequeñas cartas, no tenemos un gran protagonismo en la resolución de un conflicto social político como el que ya he señalado. La Iglesia básicamente no han sido un agente protagónico en la resolución de los conflictos sociales que actualmente el país está viviendo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en particular? Ahí citando probablemente a algunos de los clásicos, Peter Baker y Thomas Luhmann, y que me hace sentido para poder explicar lo que estoy sosteniendo, señalan, digamos, en su texto Modernidad, Pluralismo y Crisis de Sentido, que el individuo crece en un mundo en el que no existen valores comunes, que determinen la acción en las distintas esferas de la vida y del que tampoco existe una realidad idéntica para todos. Si en el pasado las iglesias convocaban a partir de un discurso de alguna manera homogéneo, hoy día, al parecer, su discurso no logra convocar la pluralidad de expresiones que la sociedad hoy día visibiliza a través de distintos medios, por una parte. Los invito, digamos, a mirar algunas cifras. La encuesta Bicentenario, una encuesta que realiza la Universidad Católica de Chile, el año 2014, daba cuenta que frente a las siguientes afirmaciones sobre las iglesias y organizaciones religiosas, los sujetos que poseían alguna religión respaldaban ampliamente los siguientes enunciados. Son demasiado conservadoras, el 64%. Tienen demasiadas normas que restringen la libertad personal, el 52%. Están demasiado involucradas con los que tienen el poder y el dinero, el 68%. Esta es la representación, este es el imaginario más contemporáneo que hoy día los chilenos y chilenas, respaldadas por cifras como las que señalo, tienen acerca de las instituciones, y lo digo en plural, religiosas. Por una parte, mucho conservadurismo, mucha implementación, instauración de normas, de reglas, de restricciones, por otra parte, y también se le asocia a vínculos con el poder, con la élite, en fin, y por otra parte una suerte de menor presencia en los sectores populares. Esto yo lo tomaría con cierto cuidado, porque si hay algo que hemos podido a partir del trabajo de campo y investigaciones que hemos llevado a cabo con otros colegas, el profesor Nelson Marín, el profesor Luis Arangui, entre otros, lo que hemos podido dar cuenta es que efectivamente, por ejemplo, el mundo evangélico tiene una fuerte presencia en los sectores populares. Y efectivamente está ahí donde el Estado no llega. Lo hemos visto ahora a propósito de la situación deteriorada producto de la pandemia en términos también económicos, los comedores populares, la olla común, comprar juntos, la solidaridad, acciones de cuidado, en fin, en los sectores populares la llevan a cabo no solamente los municipios, sino que de manera muy, muy relevante aquellas templos, iglesias, particularmente pentecostales, que tienen una cobertura territorial que en muchos casos supera a la cobertura que logran los propios organismos del Estado. No obstante aquello, se instala la idea de que al parecer el ejercicio del poder por parte de sacerdotes, pastores, líderes religiosos, sería algo cuestionable.
¿Qué es lo que me interesa cuando hablo de crisis de confianza, por una parte de sentido de comunidad? ¿Qué es lo que hemos podido ver en esta pequeña caracterización que he querido presentarles? Lo primero es que efectivamente nos encontramos con una crisis de confianza de las instituciones de todo orden, donde las instituciones religiosas no quedan excluidas de aquella condición. Eh, Como ya hemos señalado, en la medida que se van destapando situaciones que, si bien son coyunturales, logran generar un ambiente público de rechazo a la institución en su conjunto. Los casos de abuso sexual, de pedofilia, por parte de miembros de la Iglesia Católica y también del mundo evangélico, obviamente corroen las confianzas depositadas en aquellas instituciones. Pero no solamente aquello, hay un hito que es bien relevante para poder explicar y que reforzó ese imaginario que se fue construyendo durante la década de los 90 y que llega hasta el día de hoy. Tuvimos hace poco tiempo la visita del Papa Francisco, y uno de los grandes temas no fue precisamente su visita, sino fue el respaldo que él públicamente realizó a algunas personas que estaban siendo investigadas por casos de abuso sexual. Eh, Dicho esto, lo que él señala en su despedida del país, dice, en términos textuales, dice, tráiganme pruebas. ¿Qué es lo que generó eso en la sociedad chilena? Básicamente un cuestionamiento, una falta de empatía, una suerte de privilegios donde se le creía más, digamos, a el victimario que a la víctima, y por lo tanto generó una fuerte sensación de desamparo, de cuestionamiento, de crítica, que más tarde, por supuesto, que sería enmendado por Francisco, invitando a aquellos que se habían visto afectados al propio Estado Vaticano y constituyendo una comisión investigadora que básicamente terminó con la renuncia de manera masiva de toda la cúpula de la Iglesia Católica local. Por lo tanto, todo este tipo de situaciones noticiosas que se fueron generando fueron aún más acentuando el deterioro, la crisis hacia una institución que en el pasado había gozado de mucho prestigio y confianza. En este escenario también nos encontramos que en esta vinculación de religión, espacio público y política, nos encontramos que hay algunos esfuerzos de visibilidad pública de ciertas agrupaciones religiosas, particularmente de los evangélicos. Eh, el mundo evangélico, como sabemos, es bien plural, no responde a una denominación única y por lo tanto sus liderazgos también son bastante plurales, su cobertura es muy masiva, sobre todo en los sectores barriales. La segunda opción religiosa de los chilenos y chilenas es la evangélica, particularmente entre la evangélica, la pentecostal. Y lo que nos encontramos básicamente es que frente a este deterioro de confianza hacia el mundo católico, han intentado de cierta manera capitalizar aquello a través de mayor visibilidad pública. Esta visibilidad pública en el pasado estuvo muy marcada por su nivel de asistencialismo, su nivel de cobertura en términos muy prácticos frente a determinadas problemáticas sociales. Programas de rehabilitación de drogas y alcohol muy exitosos por parte de Iglesia Evangélica, programas de reinserción de personas que hayan estado privadas de libertad, bolsas de empleo, entre otro tipo de acciones asistenciales. Una cosa que es relevante es que esta visibilidad pública en este momento de crisis, que es el que he intentado caracterizar en pocos minutos, hoy día se ve también graficado a partir de básicamente de la discusión política que hoy día nos lleva a preguntarnos si que deseamos o no una nueva constitución. Y por lo tanto hay una postura política bien concreta, donde básicamente hoy día lo que se plantea es personas que están a favor de una nueva constitución, personas que están frente al rechazo de una nueva constitución, y por lo tanto es lo que tenemos una campaña política ya muy declarada por parte de las distintas sensibilidades del mundo evangélico a favor o rechazo. Aquello le ha otorgado bastante protagonismo y ha generado también bastantes disputas públicas a través de redes sociales, en fin. Otro punto que es importante en esta vinculación es que efectivamente existen hechos aislados
en este periodo de crisis, de desacato a las normas constituidas por el propio Estado. Desacato que se ve reflejado en instituciones religiosas, por ejemplo, no acatar las cuarentenas, de efectivamente interpelar al Estado a través de determinadas acciones judiciales, donde sostienen que se estaría pasando a llevar la libertad religiosa, y por tanto genera cierta tensión con los aparatos de gobierno. Y finalmente, la existencia de una multiplicidad de acciones asistencialistas que las que ya he señalado, que intentan de alguna manera recrear el sentido de comunidad extraviado o perdido que efectivamente existió y fue muy potente en el pasado. Algunas cosas para ir sintetizando. ¿Qué es lo que queremos sostener a partir de esta pequeña presentación? Es que existe una falta de sintonía para responder a las problemáticas estructurales que han configurado el modelo societal postdictatorial por parte de la religión, por parte de las iglesias. ¿Qué nos puede decir la religión, las iglesias respecto a la desigualdad? Hay muy poco pronunciamiento. Quizás respecto a la pobreza, por su propia tradición vinculada a solidaridad y acciones, quizá hay algo más. Pero ¿qué nos dice respecto a la inequidad? ¿Qué nos dice respecto a los conflictos que tiene el Estado con el pueblo mapuche? ¿Qué nos dice respecto, en fin, respecto a temáticas que son relevantes para la ciudadanía y que fueron interpeladas de manera muy clara en el estallido social? El estallido social en Chile, que generó una crisis social política como la que he señalado, no es simplemente por cuestiones que tienen relación con cuestiones de características económicas, tenemos el tema de la jubilación de las personas, la mejoría del sistema de salud, una educación gratuita y de calidad como una tercera demanda. Por otra parte, hay temáticas que están vinculadas al cuidado del medio ambiente, hay demandas que están vinculadas, digamos, a la igualdad en el trato entre hombres y mujeres, el acceso al campo laboral de manera equitativa, en fin, si hay algo que caracterizó el estallido social chileno, es precisamente la dificultad para poder analizarlo producto de la multiplicidad de demandas que no obedecen a algún tipo de liderazgo claro. En la ciudadanía, quien instala las demandas no es un partido político, no es un líder particular, no es un conglomerado, no es un colectivo único. Y por lo tanto, frente a esta crisis generalizada, la crisis que sufría la iglesia, las iglesias en particular, hoy día queda sumida dentro de la multiplicidad de las crisis que tiene el país. De manera muy crítica, un periodista chileno, Daniel Matamala, que trabaja para CNN Chile, decía hace poco, las faltas desde violaciones a menores hasta desfalcos se tratan como asunto interno. Bajo esa lógica de la ropa sucia se lava en casa, él dice, la ropa sucia se lava en la parroquia, en el cuartel o en el retén, dando cuenta de que las instituciones eran poco transparentes, de que no, efectivamente, no exponían, no se exponían frente, por ejemplo, a los tribunales de justicia, apelaban a ciertos privilegios, y por lo tanto la sensación de injusticia, de privilegio, permitió que la sociedad chilena eligiera un escenario donde la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Parlamento, la clase política, los sectores económicos, todo caía dentro de una caracterización más o menos similar. En ese sentido, es claramente lo que ocurre hoy, hay una pérdida de relevancia como agente mediador en los conflictos en el Chile actual de los religiosos pertenecientes a esta iglesia. Hoy día no son protagonistas, sino que son actores secundarios. Por otra parte, nos encontramos que, por contrapartida, los sujetos sí buscan un sentido de comunidad que les permita hacerse sentir parte de un todo. ¿Cómo lo han hecho en términos concretos? Hoy día, por ejemplo, cuando uno asistía a las marchas de octubre del año 2019, marchas muy masivas, se habla de más de 1 millón de personas marchando por las avenidas principales acá en Santiago, lo que nos encontramos es lo siguiente. Encontramos los colectivos feministas, el colectivo ecologista, colectivos, ONG, fundaciones, en fin,
que también nos hablan de tejido social, de redes, de asociatividad, de sentido de comunión. El amor al prójimo también está, si queremos leerlo en términos religiosos, en, por ejemplo, los cuidados, la sororidad. También hay amor al prójimo ahí. También lo hay en el cuidado al medio ambiente. También hay, pero está leída una clave, de alguna manera, de mayor secularización. Y por lo tanto, la confianza que en el pasado tenían estas instituciones religiosas que gozaban de prestigio y otorgaban estos elementos para poder generar comunidad, hoy día lo realizan otras instituciones. Finalmente, algunas reflexiones finales, simplemente como pincelada. Claramente estamos en presencia de un oportunismo político en un contexto de crisis generalizada, oportunismo político que se ve reflejado en ciertas disputas, en intentar ganar un espacio de poder en la situación que actualmente tenemos. Por otra parte, tenemos que ciertas agrupaciones religiosas han buscado tener mayor visibilidad, como la que ya hemos descrito, particularmente el mundo evangélico, e incidir, perdón, en la arena política. Tercero, hay una búsqueda de sentido comunitario por parte de los sujetos ante el desamparo del Estado a través de otras vías, ONG, colectivos, comunidades, en fin. Y el cuarto punto, que hay un fuerte cuestionamiento a la doble moral eclesial. Esta idea de una iglesia que nos dice cómo debemos comportarnos, pero que no es capaz de establecer también aquel patrón, aquel estándar para su propia digamos, integridad. Básicamente, en estos minutos he intentado presentarle esta caracterización. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Luis, por tan interesante exposición en la que nos presentás los principales elementos y fenómenos en los últimos 30 años respecto a esta pérdida de confianza en las instituciones religiosas, ¿no? Especialmente en la Iglesia Católica. Así que gracias nuevamente. Les recuerdo a los participantes que ya está habilitada la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas. Si te parece, Luis, yo te las voy a ir leyendo. También tengo una pregunta para hacerte, pero la voy a dejar para más tarde. Te voy leyendo las preguntas, te las leo todas y vos las vas respondiendo en el orden que te parezca. Okay. Andrés Contreras te pregunta cómo construir la simbolización de lo religioso en una sociedad chilena que es tan heterogénea, pluralista y donde conviven diversidad de espiritualidad. Esta es la pregunta de Andrés. Y luego está Veronique, que te hace 3 preguntas. La primera es, ¿por qué atribuyes la bajada de la confianza en la Iglesia Católica a su conservadurismo? Si no habría que cruzar datos de opinión pública con nivel de confianza. Luego te pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de las crisis de los abusos? Y si ha tenido impacto en todos los sectores de la sociedad. Y finalmente, ya consulta si existe un movimiento en favor de la laicidad comparable a la situación de Uruguay. Si querés empezamos con estas 4 preguntas y los animo al resto a ir dejando sus comentarios y preguntas. Sí, respecto a la pregunta de Andrés de cómo construir la simbolización de lo religioso en una sociedad que es plural, yo creo que hay un desafío que es importante. En el Chile digamos, anterior a la restauración de la democracia, la hegemonía del catolicismo era muy marcada no solamente en términos de que el nivel de estatus, la oferta de catolicismo era muy, muy obvia en términos de educación, en términos de lo que implicaba, digamos, que de reconocimiento social de lo que significaba ser católico. Claramente existe una suerte de mayor amplitud después de la década de los 90, con mayores libertades, mayor acceso a nuevas tecnologías, de la información. También hay un avance que es relevante, donde ya deja de ser mal visto el que una persona se identifique como ateo, como agnóstico, o que una persona diga que profesa otra religión o una filosofía en particular. Anteriormente todo esto era una suerte de tabú, por lo tanto una parte importante de los católicos chilenos también era muy nominal, era muy hereditario, y por otra parte tenía bajo nivel de práctica. Hoy día el desafío básicamente es poder construir una sociedad que, como señala Andrés, que tienda a un pluralismo, y dentro de ese pluralismo, un pluralismo donde también tienen cabida aquellos que no profesan ninguna religión ni ningún credo, también como una alternativa. Y en ese sentido,
la convivencia, de alguna manera, entre las espiritualidades y entre la religión institucional se ve a ratos bien, por una parte, con complemento, a partir de un trabajo que tenemos actualmente. La gente hoy día nos dice que ellos son, cuando lo hemos entrevistado, dice que ellos se identifican como católicos budistas, como católicos mágicos, como católicos esotéricos. Entonces estamos en presencia de una suerte de religión a la carta, ensamblajes, hibridaciones, y donde la espiritualidad ahí tiene cierta cabida. Por otra parte, también nos encontramos con el grupo de los desencantados, de las instituciones, y que prefieren, digamos, leer el escenario bajo la idea de un buscador espiritual o un nómada religioso, que prescindir de la institución y de alguna manera vivir la religión en términos mucho más libres, con adhesiones flexibles y no tan normativas. Eso por una parte, por lo tanto, pero ahí, respondiendo a Andrea, hay un gran desafío. Respecto a Veronique, voy a partir por algunas de las cosas que me señala, cuál ha sido el impacto de la crisis y los abusos. El impacto ha sido importante, como señalaba, porque la religión católica era la religión que gozaba de mayor prestigio y confianza en la sociedad chilena. Si bien se va deteriorando la confianza por una multiplicidad de factores, también por desencanto, también, digamos, por la presencia de otras alternativas y de mayor nivel de crítica e interpelación a los liderazgos religiosos tradicionales, también nos vamos a encontrar que eh, los casos de abuso sexual en Chile respondían a una característica que es bien particular, y es que básicamente los casos que explotaron en la prensa respondían a sacerdotes muy vinculados a la élite, a los sectores más acomodados del país. Por lo tanto, siempre quedó la idea de que si era posible que estos abusadores cometieran esta clase de delitos con personas que tenían mucho poder, ¿qué se podía esperar de lo que ocurría en los sectores populares, donde el temor a la denuncia era mayor? Por lo tanto, el nivel de descrédito, de desencanto, de desilusión, de decepción, fue muy fuerte. Hasta el día de hoy, golpeó prácticamente a gran parte de las congregaciones religiosas en Chile, jesuita, marista, legionario, en fin, por lo tanto, fue una cuestión bien transversal y se instaló la lógica de la impunidad, y que fue de alguna manera bastante crítica, bastante cuestionada, la forma en cómo las congregaciones, cómo la iglesia en su conjunto abordó estas temáticas, donde muchas veces se habló de pecado más que de delitos, que era lo que realmente había ocurrido. Se habló de pecados y faltas y menos de delitos, que era la raíz de la problemática en cuestión. Por lo tanto, el impacto en la sociedad chilena fue muy fuerte y sigue siendo de esta forma. ¿Por qué atribuyo la baja de confianza en la iglesia a su conservadurismo? Es porque no lo pude presentar aquí alguna cifra, pero durante la década de los 90, una de las cosas que comienza a visibilizarse en distintas encuestas, en distintas cifras, cuando se les preguntaba a las personas por su baja participación en los cultos, por su desencanto o eh, por su lejanía hacia la iglesia en particular, una de las cosas que más señalaban en términos bien concretos era su falta de sintonía con lo que la ciudadanía, con lo que las personas estaban demandando en ese Chile postdictatorial. ¿A qué se referían particularmente? Básicamente, dejo de confiar, dejo de creer, porque la iglesia no está, de alguna manera, las iglesias no están colocándose en mis zapatos. O sea, en mis zapatos obedeciendo a, yo quiero más libertad, no más restricción. Yo no quiero que la iglesia me hable de temas valóricos y que reduzca lo valórico a lo sexual. Porque eso es bien interesante. Se instala en Chile la idea de los temas valóricos, y los temas valóricos igual a temas sexuales. O sea, y ahí viene una pregunta que es bien de fondo. ¿Cuándo dejó de ser valórico la erradicación de la pobreza? ¿Cuándo dejó de ser valórico la inequidad? ¿Cuándo dejó de ser valórico luchar por la igualdad? ¿Cuándo dejó de ser valórico promover, digamos, pensiones dignas, jubilaciones dignas, una salud, digamos, en fin? Entonces, el desencanto, la pérdida de confianza, el leer que lo que la ciudadanía necesita es
normas, reglas, con un nivel de conservadurismo que se inmiscuye en la intimidad del sujeto, claramente fueron dando cuenta de una pérdida de adhesión y de confianza en una institución que no lograba leer las transformaciones y los cambios que la sociedad estaba experimentando de manera bastante acelerada. Si existe un movimiento en favor de la laicidad comparable a la situación en Uruguay, es interesante, y lo digo con el movimiento de la apostasía, de mi punto de vista, yo creo que nada es comparable a Uruguay. Si bien Chile tiene tasas que son muy importantes en términos de pérdida de adhesión religiosa formal y una mayor presencia de ateos, agnósticos, sin religión, sin identificación, eh, claramente no obedece a una lógica de laicidad a la uruguaya. Creo que tiene una raíz que es bien distinta. Por otra parte, en los movimientos de apostasía en Chile, muy menores, cuando vienen los casos de abuso y de desencanto, comienza una suerte de pequeño boom, pero hoy día la gente sostiene y dice, pero ¿para qué voy a realizar aquel trámite si yo sencillamente puedo hoy por hoy no practicarlo? Siente mayor libertad para poder hacerlo. De hecho, yo diría que inclusive unas perspectivas más ateas tampoco son mayoritarias en el país. Yo creo que lo más gráfico es básicamente las personas que no se identifican con ninguna religión. Lo cual no quiere decir que no sean religiosos. Y ahí viene todo un debate en la disciplina. Victoria me plantea acá otra pregunta. ¿Cómo se relaciona esa adhesión de los sectores populares a las religiones neopentecostales y la proyección en la política? Se traduce la fe en votos. Es un gran debate respecto a si la existencia o no existencia del voto evangélico. Desde mi perspectiva, no existe el voto evangélico, producto de que el mundo evangélico es plural, no existe un voto, no existe una línea, no existe un candidato que logre congregar aquella diversidad y pluralidad de lo evangélico. Tampoco existe, me tocó escribir una columna hace un tiempo atrás, y que creo que ha sido bien nociva esa lectura, de vincular a lo evangélico a la derecha política. El mundo evangélico en su pluralidad cruza todo el arco político, desde la izquierda al centro a la derecha. Particularmente se le identifica con los sectores de derecha porque su agenda, en términos de conservadurismo, planteado en temas como, por ejemplo, familia, rechazo a aborto, rechazo al matrimonio de personas del mismo sexo, con lógicas bastante a ratos nacionalistas, anti-inmigrantes, por una parte, logran cierto protagonismo y visibilidad pública. Por lo cual no quiere decir que aquellas propuestas sean propias de todos los evangélicos del país. Es más, actualmente tenemos, frente a la aprobación de una nueva constitución, tenemos sectores evangélicos que están por el apruebo de una nueva constitución y hay sectores que están rechazando la posibilidad de una nueva constitución y manteniendo la constitución de Pinochet. Por lo tanto, tenemos ambas posturas en el arco político. Por ahí Lorena. ¿Querés que te la lea y vos vas anotando la pregunta, Luis? Bueno. Lorena Peña te consulta, te comenta que se está adelantando una investigación respecto a la diversidad religiosa, valores y participación política en Colombia, y escuchándote encontraba que de manera general hay cierta similitud con el caso chileno, aunque consideramos que ustedes tienen ventaja en el proceso secularizador. Nosotros consideramos que el cambio se está dando particularmente a la población joven. Nuestra hipótesis principal es que es debido al acceso a la nueva información que da el Internet. ¿Cuál es tu opinión? Y la segunda consulta es al respecto de la visibilidad pública de los evangélicos. En Colombia se ha dado un gran proselitismo político, ya que hay una alta aceptación de participación de líderes religiosos en política. Y si pasa lo mismo en el caso chileno. Sí, También si querés ya aprovecho y te leo la de Susana Mangana, bueno, también desde acá de Uruguay, y bueno. Susana Mangana te agradece por la conferencia y por la organización también. Gracias, Susana. Mi consulta es si ha habido mayor involucramiento de las iglesias, tanto católicas como evangélicas,
con los inmigrantes en tiempos de pandemia, o si acaso una iglesia apoya más a través de servicios específicos como tiene el servicio jesuita al migrante en Uruguay, Argentina, etc. Sí. Respecto a la pregunta de Lorena, es interesante porque hay ciertos paralelos con lo que ya describí respecto a esta participación política eh, y diversidad religiosa en Colombia. Efectivamente, lo que nosotros nos encontramos es que sería la población joven la que tendría un rol que es bien protagónico, feligresía joven me refiero, tendría un rol muy protagónico en los procesos de cambio y transformación y dinámica interna de las propias iglesias, particularmente las del mundo evangélico. ¿Por qué? Porque efectivamente existe, como señala ella, un acceso a nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que implican nuevas interacciones y nuevas formas de comunicación y relación entre los sujetos, ya no solamente interacción cara a cara, sino también interacciones de orden virtual, un dinamismo distinto, la era de la información, qué sé yo, pero lo que me interesa en particular es que eso va unido a un mayor nivel de instrucción educativa en el caso de la sociedad chilena. ¿Por qué es relevante? Porque poseen mayores herramientas críticas, mayor nivel de argumentación, que los lleva, por ejemplo, a sentir que son capaces, esa población joven, de poder interpelar a los liderazgos religiosos de sus propias comunidades. Nosotros nos hemos encontrado en el trabajo de campo cuando el pastor lee un fragmento y alguien levanta la mano, un chico o chica, y dice, bueno, pero esa interpretación es literal, porque eso es impensado hace 30 años atrás. Es impensado, digamos, porque implicaba, en términos de representación y también de imaginario, cuestionar la palabra del pastor eh, por personas que tenían menos nivel de instrucción educativa. En este caso, tenemos jóvenes, digamos, sociólogos, antropólogos, gente de filosofía, en fin, que son los primeros en su historia familiar en ir a la universidad y que hoy día sienten, digamos, que las cosas deben hacerse de una manera distinta y toman ciertos riesgos que sus padres o abuelos no lo podían hacer muchas veces porque su capital cultural era menor en términos de instrucción educativa. Eh, Respecto a la visibilidad pública de los evangélicos, eh, en Chile también ha ocurrido, digamos, que la visibilidad pública va de la mano del reconocimiento público. Tengo toda la sensación, digamos, de que el mundo evangélico, inclusive en Chile, desde la época de la dictadura en adelante, lo que ha buscado es un reconocimiento público. Todavía, en muchos casos, le pesa el trato, digamos, que tuvo durante gran parte de la historia del país, en el siglo XX, de menosprecio, de rechazo, en fin, y hoy día lo que busca es que se le reconozca como la segunda opción religiosa a los chilenos, que se le reconozca su participación y aporta al país, que se reconozca, digamos, sus demandas y que sus demandas tengan cabida en términos políticos. Todavía no llegamos en Chile a tener la constitución de un partido político evangélico que logre congregar estas demandas. Básicamente lo que han habido son ciertos acuerdos de ciertos liderazgos del mundo evangélico con algunos partidos políticos en particular. Pero efectivamente por lo menos hay una tendencia a esa participación. Y respecto a el involucramiento de las iglesias católicas y evangélicas en el caso de los inmigrantes, es muy interesante porque efectivamente en el caso de Chile, una parte importante de la acción social que realizan las iglesias hoy por hoy está con la población inmigrante, en particular con un tipo de inmigrante que dice que tiene mayores dificultades de inserción, el haitiano. Chile tiene una gran inmigración durante los últimos años de población haitiana, junto ahora también con la oleada de venezolanos. Y por tanto yo diría que son las dos, sobre todo la haitiana, implica un desafío que es muy, muy importante, donde en Chile tenemos la presencia de tanto de servicio jesuita migrante, pero también de servicio evangélico migrante, que básicamente lo que hacen es prestar asistencia en distintos ámbitos hacia la población inmigrante. Eso le ha otorgado bastante visibilidad a las instituciones evangélicas y católicas en su colaboración con esta población carenciada. Bueno, muchas gracias nuevamente, Luis. No tenemos más consultas y comentarios.
Así que te agradecemos nuevamente por compartir con nosotros tu trabajo y tus reflexiones, también a todos aquellos que nos han ido acompañando en este ciclo. Me gustaría invitarte a vos también, Luisa, a la próxima charla, que será el 27 de septiembre con el sociólogo español José Casanova, de la Universidad de Georgetown. Y el 22 de octubre vamos a estar también con la doctora Julia Martínez Ariño, que también está acá presente, así que aprovechamos para saludarte. Y vamos a finalizar el ciclo el 19 de noviembre con el doctor Gustavo Morelo de Boston College. Así que nuevamente, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Luis. Y bueno, seguimos en contacto, nos vamos a ir viendo en las próximas charlas. Muchas Gracias a gracias y todos. saludos para todos. Gracias a todos por los comentarios y gracias a ti, Valentina, por la moderación. Chao, buenas tardes para todas y todos. Gracias.